¿Cómo están? Bienvenidos a Periodismo Ecuador. El día de hoy vamos a tener una entrevista bastante interesante, ya que nos estará acompañando el doctor Efraín Maldonado. Él es especializado urólogo, adscrito al Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI de México. Nos queremos dar la bienvenida, doctor Maldonado. Muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos hablar de un tema que es súper importante y que tiene que ver sobre todo con este tema de la urología y que tiene que ver mucho con, sobre todo este tema del prostático. Cuéntenos un poquito cómo está este tema de la enfermedad, sobre todo a nivel de Latinoamérica, y cómo usted ha visto en el tema de los pacientes actualmente, cómo está tratando este tema. Bien, muchas gracias por la invitación, David. Saludos a todo el auditorio. La próstata, afortunada o desafortunadamente, es un órgano que solo tenemos los hombres. Estas enfermedades solo las padecemos los hombres, y la próstata se enferma básicamente de 3 enfermedades distintas que no están relacionadas: el cáncer de próstata, el crecimiento de la próstata que obstruye la salida de orina y las infecciones en la próstata. Justo ahora en Ecuador estamos de visita porque a partir del día de hoy tendrán un nuevo medicamento con la compañía Adium para el tratamiento de los síntomas de la obstrucción urinaria por la próstata crecida. En Latinoamérica, y México no es la excepción, Ecuador no es la excepción, los hombres ocultan mucho los síntomas que padecen. Este medicamento, por ejemplo, es un medicamento que ha venido a cubrir un vacío de tratamiento en los hombres que tienen que pararse a orinar en la noche, que tienen que ir muy frecuente a orinar, que tienen urgencia para ir a orinar. La próstata crecida genera dos grandes grupos de síntomas. Imaginen la próstata, que es un órgano básicamente sexual, no tiene que ver con las erecciones, sino con la generación de líquido seminal. Es un órgano, podríamos decir, reproductivo, incluso todavía más que sexual. Su única función es producir una sexta parte del líquido seminal, del semen. Pero desafortunada o afortunadamente está muy interna, y la manera de revisarla es a través de un examen de sangre y un tacto rectal. Es a lo que la mayoría de los hombres le temen. Ahora está habiendo un cambio en la manera de pensar en Latinoamérica, y la mayoría de los hombres muy cercanos a los 40, que es a partir de lo que se tiene que empezar a revisar, ya se acercan un poquito más al médico para que le revisen la próstata. Sin embargo, las personas mayores no quieren acercarse al médico, y a la pregunta expresa de ¿cómo estás orinando? Si le preguntamos a un abuelo, la respuesta inmediata y automática será bien, porque sabe que lo que sigue es una revisión de la próstata, y es desagradable. Yo siempre les digo en México que hay muchos muertos en el panteón, pero el cáncer de próstata, una de las 3 enfermedades de la próstata, es el cáncer más frecuente en los hombres añosos. El crecimiento de la próstata es otra de las enfermedades de la próstata, que es la que da síntomas en realidad con mayor frecuencia. Se llama hiperplasia prostática obstructiva. Es una enfermedad que empieza a aparecer a partir de los 40 años. A partir de los 40 años empieza a crecer la próstata. Y las infecciones se llaman cistoprostatitis. En las mujeres, acuérdense que tener una infección urinaria se llama cistitis bacteriana, pero los hombres tenemos vejiga y próstata, y siempre que hay una infección se llama cistoprostatitis porque se afecta la próstata. Pero regresando nuevamente a el crecimiento de la próstata, que es el que da síntomas la mayoría de las veces. El cáncer no da síntomas hasta estar en una etapa prácticamente incurable. El crecimiento de la próstata, imaginen la próstata como una manzana, la vejiga como una bolsa que contiene la orina que baja de los riñones y que la mantiene ahí hasta que hay una cantidad suficiente y estamos en una situación socialmente aceptable para vaciarla. Ese vaciamiento se da de la vejiga a través de un conducto que llamamos la uretra, que pasa por en medio del pene, y ese conducto pasa en medio de una manzana que está a la salida de la vejiga. La manzana es la próstata. Pasa por donde van las semillas. Cuando la próstata crece, oprime el tubo de la orina y genera 2 grupos de síntomas. El grupo de síntomas de obstrucción, que le llamamos los urólogos síntomas de vaciamiento, que consisten en tardarse para empezar a orinar. Imagínense a una persona mayor que está ahí en el baño
recargado, concentrado, porque está esperando a que el chorro empiece a fluir. Eso se llama retardo, excitancia o dubitación. El siguiente síntoma de vaciamiento es pujar para emitir el chorro de la orina, pujar para orinar. El siguiente síntoma es chorro débil. Puja y la persona emite un chorro, pero el chorro es débil. Tiene que respirar para volver a tomar impulso y el siguiente síntoma es intermitencia porque el chorro se corta. Entonces, retardo, pujo, chorro débil, intermitencia y algunos pacientes gotean para terminar. Y por otro lado está otro grupo de síntomas que está asociado a la obstrucción de larga evolución, a la obstrucción del crecimiento de la próstata, que hace que la vejiga tenga adaptaciones patológicas en su funcionamiento. La vejiga se va haciendo más gruesa y como cualquier músculo que es muy grueso, se hace un poco imperfecto en su sensibilidad. Y la vejiga, ante volúmenes muy pequeños de orina, tiene sensación de tener mucha orina. Y esto hace que el paciente vaya a orinar con mucha frecuencia, que tenga más ganas de ir a orinar de lo habitual, urgencia, incluso que el paciente pueda tener eventos de incontinencia urinaria asociada a la urgencia para orinar. Y algo que altera muchísimo la calidad de vida y que es de las causas más frecuentes de síntomas por el crecimiento de la próstata es la nocturia. Nocturia, para nuestro auditorio, significa pararse a orinar en las noches. Pararse a orinar en las noches. Y el pararse a orinar en las noches es un factor de riesgo de muerte. Es un factor de riesgo cardiovascular también. Imaginen que una persona mayor ya no ve muy bien, tiene que pararse a orinar 6 veces en la noche, está la luz apagada, ya tiene también su movimiento restringido por sus articulaciones, y cada que se para a orinar se enfrenta a la muerte, se puede tropezar, se puede caer, se puede fracturar, porque ya no ve bien. Además, imagínense pararse a orinar 3, 4, 5, 6 veces en la noche. Si fuera una persona económicamente productiva que tiene que trabajar al día siguiente, pues no va a rendir en su trabajo, estará el día siguiente de malas, de mal humor. Entonces, estos síntomas de almacenamiento, frecuencia, urgencia y nocturia son los síntomas que más afectan la calidad de vida del paciente. Afortunadamente, a partir del día de hoy, está disponible en Ecuador este medicamento que trata de arreglar o trata de mitigar estos dos grupos de síntomas. Antes teníamos un enfoque solo en los síntomas de la obstrucción, porque la próstata todo empieza a partir de la obstrucción, pero los pacientes padecían muchos síntomas de almacenamiento, frecuencia, urgencia y parcial en la noche, y no había un medicamento en una sola dosis combinado que tratara estos dos grupos de síntomas, cuando el otro grupo de síntomas, que les acabo de mencionar, es el que más afecta la calidad de vida. Doctor, los estudios internacionales nos reportan que entre el 16 y 52% de la población adulta ya presenta síntomas urinarios moderados o severos. Claro, sobre todo más frecuentes en hombres. Entonces, esta parte nos parece súper interesante porque la verdad es que es una edad bastante joven desde la que se inicia. Entonces, mi pregunta ahí sería, ¿desde qué edad sería la recomendable que los hombres ya asistan a hacerse algún tipo de chequeo como para conocer cómo va el tema prostático? Bien, mira, hace algunas décadas se hizo un estudio eh, sueco en donde entrevistaron a 20,000 personas, cerca de 20,000 personas. Se llama el estudio EPIC. Y 6 de cada 10 personas entrevistadas por arriba de los 18 años tenían algún síntoma urinario de tracto urinario inferior. Los síntomas no son un diagnóstico. Los síntomas pueden ser varias enfermedades, si bien ahora estamos tratando enfermedades de la próstata, pero los síntomas en personas mucho más jóvenes pues orientan más a que puedan tener un cálculo en la vejiga, que puedan tener un defecto de nacimiento, que puedan tener una infección urinaria. Pero en las personas por arriba de 40 años, ya la próstata empieza a cobrar un efecto importante en la frecuencia de estos síntomas. Porque a partir de los 40 años empieza a crecer la próstata, una próstata que habitualmente estaba en los 20 centímetros cúbicos, 20 gramos aproximadamente, y empieza a crecer 0,4 hasta 2 gramos por año, dependiendo de lo que comemos, de la influencia genética, de muchos factores. Entonces, a partir de los 40 años es recomendable acudir al médico ante cualquier síntoma del tracto urinario. O sea, no hay una recomendación de no ir si ya se tiene una sintomatología. Ahora, si no se tiene sintomatología,
detectar el cáncer de próstata, que no da síntomas, en los países donde, en los países desarrollados, generalmente se hace a partir de los 50 años. En nuestros países a partir de los 40, 45, sobre todo si tienes muy claros, puedes esperar hasta los 45, si tienes muy claros tus antecedentes familiares. Si no tienes familiares con cáncer de próstata o si no tienes familiares con cáncer de mama. Si no, y conoces muy bien tus antecedentes a partir de los 45. Pero si no los conoces, muy bien, porque mucha gente no dice estar enferma de la próstata, tu papá, tu abuelo, tu tío, a lo mejor estaban enfermos de la próstata y murieron de eso y no sabes tú que eso les pasó, porque antes la gente no discutía estos temas. Había Entonces, mucho es a silencio. partir de los 40 años, sí. Claro, había mucho silencio al respecto, ¿no? O los hombres también tenían mucho, se podría decir hasta un estigma de poder acudir al médico como para poder tratar estos temas. Claro, Ahora, dicen, yo prefiero morirme antes de que me hagan claro, un rectal. Hay muchos muertos, hay muchos machos en el panteón, les digo. totalmente. Doctor, y ahora se está hablando de nuevos tratamientos también que, como usted nos mencionó, han llegado ya o son alternativas terapéuticas. Y en el Ecuador también ya desde este año se cuenta con una nueva alternativa de tratamiento diseñada para abordar pues, los síntomas urinarios desde moderados a severos. Entonces, no sé si me puede comentar un poco sobre este nuevo tipo de tratamientos que ya se están realizando. Sí, justo este tratamiento se llama Tamsulón Relax. Tamsulón Relax es un medicamento de prescripción, no es un medicamento de venta libre, es un medicamento de prescripción y que va encaminado a tratar la sintomatología de los pacientes que tienen crecimiento prostático y que tienen síntomas mixtos, que tienen síntomas de almacenamiento y síntomas de vaciamiento. Los pacientes que requieren tratamiento médico son pacientes que tienen alteración de su calidad de vida y que tienen por lo menos, incluso hasta síntomas moderados. En el caso de síntomas severos, puede utilizarse este tratamiento, pero siempre se tendrá que discutir con el paciente que la alternativa terapéutica ideal será la cirugía en el caso de que su condición física lo permita. Si la condición física del paciente no lo permite, tendría que usar medicamentos. También los medicamentos tienen que tomarse de manera continua y en el caso de que dejen de funcionar porque la enfermedad progresó o porque los efectos secundarios de los medicamentos no se lo permitan, pues tendría que tomar la alternativa terapéutica más invasiva, que es un tratamiento quirúrgico de la próstata. Claro, ahora hay que tomar también en cuenta que estos solo son tratamientos para síntomas, no en sí curativos, ¿no? Como para que la gente sepa. Claro, lo que afecta a la calidad de vida del paciente son los síntomas. Ujú. La próstata, en el caso de que sea una próstata que tiene una velocidad de crecimiento muy importante, existe un medicamento adicional, ese está disponible también para ustedes en Ecuador, que son modificadores del riesgo de progresión de la enfermedad. Este tipo de medicamentos enlentecen el crecimiento de la próstata, pero el efecto terapéutico pues es muy poco, el efecto sobre los síntomas porque actúan a largo plazo. Y el medicamento del que estamos tratando, Tamsuline Relax, empieza a actuar desde el primer día. Oye, entonces ahí sería importante una combinación de medicamentos, ¿no? Entre En uno muchos pacientes, no en todos, pero en varios pacientes sí puede combinarse esta combinación en una sola tableta más otro tratamiento. oye, perfecto. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo por su tiempo y también por habernos contado estas novedades, pues, de este tema. Entendemos que usted está acá en el país porque van a tener justamente la presentación de esta nueva terapia. Justo, Esperamos que les vaya muy bien. muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos a la Le orden. le agradecemos muchísimo y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Buen día.